Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso es un podcast un poquito distinto porque no voy a hablar de una moneda, sino que voy a contribuir a un debate que se ha abierto en las redes sociales sobre si tiene sentido una carrera dedicada a la numismática. Sobre si tiene sentido que, en España, vamos a hablar de España, haya un título universitario o un máster que sea de numismática, que digas, bueno, pues yo soy licenciado en numismática o yo soy doctor en numismática, o sea que o tengo un máster de numismática, de lo que sea. Yo aquí no es que sea la persona más acreditada del mundo, ni que sepa más que nadie, por supuesto. Nunca me gusta ser autoridad, siempre me gusta contribuir a los debates. Pero, de este tema más o menos puedo saber un poquitín. Yo he dado clases en la universidad, ya sabéis que yo, he sido científico, soy doctor en telecomunicaciones. Y además de eso, dentro de mi trabajo como universitario, pues he coordinado la propuesta de másters. Entonces, tengo cierta experiencia, coordinando un programa educativo, llevándolo a la agencia acreditadora y buscando presupuestos para poderlo llevar a cabo y demás. O sea que más o menos sé de lo que vamos a estar hablando. No es que me pille demasiado lejos. Entonces, ahí está la pregunta, ¿no? ¿Tiene sentido que haya, una titulación académica formal de numismática? Hombre, a ver, sentido por poder podría tenerlo, ¿no? Y de hecho a mí me gustaría. Me gustaría porque, pues soy aficionado a la numismática, también soy un profesional, digamos, pero digamos que la numismática es mi pasión, entonces, pues, ¿por qué no? Claro que me encantaría, ¿no? Ahora bien, yo no lo veo viable, como voy a decir después. Entonces, como voy a argumentar de que no es viable que exista esa titulación, seguro que hay gente por ahí que dice que yo estoy en contra de que exista esta titulación. No, yo no, o sea, yo estoy, a favor totalmente, o sea, y no sé, estaría a favor también de que nos pudiésemos ir todos en un transbordador espacial a dar un paseo por la Luna, ¿no? O sea, a mí por gustarme me encantaría. Otra cosa es que esto sea viable. Claro, es lo que donde yo no veo que sea viable, ¿no? Y claro, es que todos tendemos a pensar que lo nuestro es muy importante. Como a mí me gusta la numismática, pues la numismática es muy importante. Pero claro, hay gente que diga, pues que a mí no me gusta la numismática, a mí me gusta la vexilología, ¿no? ¿Por qué no hay una carrera de vexilología? O de heráldica, o de filatelia, ¿no? O de toponimia, o de entomología, o de gemología. Así podemos seguir hasta dentro de 3 meses, ¿no? Citando áreas de conocimiento que hoy en día no tienen ningún tipo de título académico específico sobre ellas y que, oye, pues eso no significa que no sean áreas de conocimiento totalmente válidas e interesantes. Si simplemente no hay una titulación. Entonces, ¿por qué hay titulación para unas sí? Por ejemplo, hay titulación para la historia o para la arqueología y no hay titulación para otras, como por ejemplo la filatelia o la numismática o la heráldica. Pues eso es una buena pregunta, ¿no? Bien, a lo mejor a lo largo del podcast más o menos la respondo. No le voy a responder de manera directa, pero yo creo que voy a dar argumentos para que todos entendamos por qué. Bien, lo primero que habría que pensar es qué ocurre con la numismática a día de hoy dentro de los planes académicos o universitarios. Pues la numismática está más bien arrinconada dentro de la carrera de historia. Se le da muy poquito peso. O sea, creo que aquí en la Universidad de Valladolid hay una asignatura optativa donde parte de ella se da numismática. Y ya. Creo que en la Universidad Complutense de Madrid, no sé si la Complutense o la Autónoma, tienen un máster donde hay una asignatura dedicada a la numismática y creo que es la única en España. Entonces vemos que es algo, pues totalmente arrinconado, totalmente mínimo, ¿no? No hay profesionales en la numismática, de numismática en España, hay gente que sabe mucha numismática, que está trabajando en la academia,
pero eso no lo han aprendido ellos digamos, en su vida como estudiantes. Lo han tenido que aprender después, pues, como profesionales o como estudiantes de doctorado, claro, por supuesto. Bien, ¿por qué esta relación, o sea, por qué la relación de la numismática con la historia? Porque claro, alguien lo primero que puede decir es, bueno, pero ¿por qué se da en historia y no se da, no sé, en química? A lo mejor en ingeniería química podríamos dar una asignatura de numismática, ¿no? Bueno, a ver, la cuestión es que se ha entendido históricamente que la numismática es una ciencia auxiliar de la historia. Bien, esto es, yo diría que la definición clásica de la numismática, y también considero que a día de hoy es una definición incorrecta. A ver, ¿qué es esto de una ciencia auxiliar? Se entiende que es como una especie de ciencia, de área de conocimiento, que lo que sirve es para informar al historiador. Entonces, digamos que aquí queda en la numismática, según esa definición, una forma supeditada a la historia, como que la historia fuese un conocimiento más general y luego, bueno, pues ahí está la numismática que informa a la historia, ¿no? Es como que el historiador estuviese trabajando en lo que sea y dice, ah, pues aquí tengo estas monedas, voy a ver si aquí el numismático me da cierta información para yo poder seguir. A ver, señor numismático, usted haga su trabajo y dígame las conclusiones y ya está, ¿no? Pero eso es lo que se entendía, digamos, antiguamente. Obviamente lo estoy ridiculizando, pero vamos, para que se entienda es más o menos así lo que bueno, pues la visión clásica. Hoy en día no se entiende esto, ¿no? Porque, bueno, pues la numismática se entiende que es una comunidad en sí misma y además se entiende que es una comunidad interdisciplinar. ¿Vale? O sea, digamos que la moneda es un objeto de estudio en sí mismo. No es que sea algo que solamente sirva para reconstruir la historia, sino que ya solamente el estudio de la moneda ya es algo en sí. Entonces, de hecho, como digo, es interdisciplinar porque se puede aproximar desde distintas fuentes. Alguien lo puede aproximar, por ejemplo, desde la historia del derecho, ¿no? Alguien se puede aproximar, por ejemplo, desde la química, haciendo todo este tipo de análisis XRF y todas estas historias, etcétera, etcétera. O sea, se puede aproximar desde distintas áreas a la numismática. Y claro, esto no ocurre solamente con la numismática, sino con otro tipo de ciencias auxiliares de la historia, o de lo que se consideraban ciencias auxiliares de la historia, como pueda ser, por ejemplo, la heráldica, ¿no? Pues igual, ¿no? O bueno, tantas otras. Bien, esto no significa que la numismática pueda independizarse de la historia. En mi opinión, no puede independizarse de la historia. Salvo que estemos hablando de la numismática de los últimos 20 años. O sea, digamos, bueno, yo es que solamente me centro en la numismática del siglo XXI. Bueno, entonces a lo mejor sí, te puedes independizar de la historia. Pero no, que la numismática queda enmarcada dentro de la historia, si bien es una comunidad en sí misma, como digo, si bien en la moneda es un objeto de estudio en sí mismo, la numismática no puedes independizarte de la historia. O sea, un numismático puede no saber de química, pero un numismático no puede dejar de saber de historia. Yo creo que en eso estaremos todos de acuerdo. Y de hecho, la historia como área del conocimiento es muchísimo más grande y es además anterior que la numismática. Entonces, bueno, yo creo que eso también estamos todos de acuerdo y que es algo bastante de sentido común. Por eso mismo, a día de hoy se da lo poco que se da en los planes académicos de numismática queda enmarcado dentro de la carrera de historia o del máster en historia, ¿no? Dentro de estos estudios. Bien, ahora bien, ¿por qué no hacer una carrera como tal de numismática? No tanto independiente, porque probablemente muchos de los profesores fuesen profesores de historia, pero digamos que la carrera como tal sí que sea independiente. Será pues una carrera de numismática. Bueno, a ver, la primera cuestión es que esto iría en contra de las directrices del famoso Plan Bolonia, ¿no? Que ya llevamos con el Plan Bolonia, pues no sé, 10, 15 años dando vueltas. O sea, por lo menos 10 años implantado en todas las universidades españolas. A ver, aquí la idea es que las carreras sean genéricas y luego los másters sean específicos. Esa era la idea del Plan Bolonia. Otra cosa es que a veces esa idea no se está llevando a cabo de manera adecuada. En eso
eso es verdad. Que hay veces que las carreras son específicas y los másters son generalistas. Pero no debería ser así. La idea es que, como digo, las carreras sean genéricas y los másters sean específicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque una persona puede tener una carrera genérica, pues eso, como pueda ser historia, ¿no? Vamos a pensar en la carrera de historia, y luego diga, bueno, pues ahora resulta que tenemos bastantes plazas para profesores de historia en los institutos, en secundaria, vamos. Bueno, pues vamos a hacer un máster específico para ser profesor de historia en secundaria. Bueno, pues ahí está el máster. Pero luego a lo mejor resulta que hay una demanda profesional de funcionarios para trabajar en museos, o no funcionarios, o yo qué sé, o empresas relacionadas con la museística, o yo qué sé. Bueno, pues vamos a abrir un máster dedicado al tema de museos. Y a lo mejor ese máster dentro de 10 años cierra. Pero cierra el máster, no cierra la carrera de historia permanece, el máster cierra. Claro, ¿cuál es la ventaja? Pues que los departamentos siguen estando. Y a lo mejor ahora resulta que donde antes había falta mucha demanda social de gente para trabajar en museos, pues ahora, yo qué sé, hay demanda para gente para trabajar no sé, en cuestiones arqueológicas. Bueno, pues entonces se abre otro máster sobre cuestiones arqueológicas, se cierra el de museos y sobre el de arqueológicas. A ver, esto de cerrar un máster y abrir un máster no es cuestión de un día, o sea, esto requiere mucho esfuerzo por parte de los profesores universitarios que van a ser quienes lo dirijan. Pero, bueno, puede hacerse de manera bastante más ágil y más sencilla que abrir o cerrar una carrera universitaria, porque ahí requieres pues montar uno o varios departamentos y claro, si tienes los departamentos montados, pues tú no puedes echar de repente no sé cuántos profesores a la calle, ¿no? O sea, eso no es una cosa viable. Bien, y además muchas veces estos másters son más baratos que lo que es la carrera en sí, más baratos digamos, de ejercer, pues muchas veces son semipresenciales, muchas veces son interdisciplinares para favorecer que venga gente de distintas áreas y muchas veces también son interuniversitarios. Yo, a nivel personal, hice un máster de este estilo hace ya bastantes años, de filosofía de la ciencia. Yo cuando acabé la carrera de telecomunicación, siendo ingeniero, me hice un máster de filosofía de la ciencia porque era un máster, pues como digo, semipresencial, interuniversitario e interdisciplinar. Entonces, bueno, pues de la Universidad de Valladolid fuimos 3 o 4, de la de Vigo fueron no sé cuántos, de la de Santiago de Compostela también otros, y había profesores de toda España dándonos el máster. Entonces, bueno, pues una formación que no se pudiese dar con los profesores de una universidad concreta, entre todos los profesores de filosofía de España, sí que pudieron dar una formación concreta sobre filosofía de la ciencia. Bueno, pues entonces esa misma idea, ¿no? Podría hacerse para un máster en numismática. Para una carrera de numismática, pues a ver, no tiene mucho sentido por la sostenibilidad, ¿no? Aparte de que estaría en contra de la idea general del Plan Bolonia, pero es que sería totalmente insostenible. O sea, se necesitaría un departamento específico de numismática, ¿no? Y alguien puede decir, pues que lo monten. Bueno, claro, y es que todo esto son gente que hay que pagar, ¿no? O sea, los impuestos del personal no están para esto, ¿no? Entiendo yo, o sea, hay que montarlo si tiene sentido. ¿Cuántos alumnos hacen falta para que este departamento sea viable económicamente? Pues la verdad es que no lo sé, pero vamos, varias decenas desde luego. Y sí, que seguro que muchos decís, bueno, pero es que hay bastantes carreras por ahí que no tienen varias decenas de alumnos al año. Ya, bueno, pues a lo mejor había que pensar en cerrarlas, ¿no? Claro, si hay que montar un departamento de numismática y luego apoyarse por parte de otros departamentos, como pueda ser el de historia o incluso de otros lugares, como he dicho antes, de la química o del derecho o demás, pues hombre, eso no es sencillo. Para eso haría falta pues eso, un flujo de alumnos muy grande y la numismática pues no lo va a tener tan fácil. Y luego además eso, pues que tampoco es algo sostenible en el tiempo. Cuando se abre un departamento nuevo para dar una carrera, es que no se puede estar esperando diciendo, no, mira, es que tenemos alumnos que más o menos están asegurados de aquí a dentro de 3 años. Bueno, ¿y ahí qué hacemos? ¿Dentro de 3 años echamos a la calle a todos los funcionarios que hemos tenido que contratar? Es que no tiene ningún sentido. O sea, a ver, que sí, que como he dicho antes, por gustarme me encantaría que se hiciese esa carrera de numismática. Probablemente yo sería el primer alumno en apuntarme.
pero que no tiene sentido que la haya, pues también, ¿no? Y luego un máster, porque bueno, hacer un máster, como he dicho antes, semipresencial, interuniversitario, interdisciplinar, eso puede tener más sentido. Ahora bien, ¿es económicamente viable? Pues eso es donde no tengo tan claro. Mirad, un máster, para que te lo den de paso, hacen falta unos 20 alumnos por año. Esto implica que como mínimo va a hacer falta unas 40 personas interesadas al año. ¿Hay esto? Hay 40 personas interesadas al año en la numismática para apuntarse en un máster. O sea, y no me vale decir, no, es que aquí nos juntamos 40 coleccionistas. No, no, que estoy diciendo de ir a un máster, dedicarle sus horas y pagar su matrícula. ¿Hay 40 personas? Yo no lo veo tan claro. Al año, ¿eh? No vale la misma persona 3 años seguidos. Luego hay otra cuestión, y es cuando se entran en los objetivos específicos y en las competencias que tiene que adquirir este máster. Que esto es algo importantísimo cuando se hace una aplicación de un máster. ¿A qué está dirigido el máster? ¿Está dirigido a fomentar académicos? O sea, a que haya gente preparada para la investigación numismática. ¿O está dirigido al aspecto comercial? Es decir, que haya gente preparada para comerciar con monedas. O a lo mejor a otra cosa. Pues la verdad es que no lo sé. Pero esto es importante, porque son estos dos ámbitos que yo acabo de comentar son totalmente distintos. Y no es lo mismo uno que el otro. O sea, esto me imagino que todo el mundo lo sabremos. O sea, no es lo mismo investigar sobre monedas que comerciar con monedas. Una persona puede ser un gran investigador de numismática, pienso en muchísimos autores de libros y demás, pero que si le pones a trabajar en una casa de subastas o si le pones a decir, bueno, pues ve al mercado y compra y vende monedas, ese hombre se moriría de hambre. Y al revés, cualquier comerciante, sea autónomo o sea un comerciante en una casa de subastas, si tú a esta persona le dices, no, mira, ahora tienes que escribir un artículo científico o histórico, vamos, pues probablemente no supiese escribir adecuadamente una introducción, ni supiese escribir un abstract, ni supiese referenciar adecuadamente, ni supiese escribir unas conclusiones. Pues normal porque no es su trabajo. Entonces, claro, ya no es que estemos hablando de 40 personas interesadas, sino serían 40 personas interesadas para el comercio numismático o 40 personas interesadas para la academia o para otro tipo de cosas. A ver, y aquí la cuestión es que no hay una industria detrás que requiera esta mano de obra especializada. O sea, no hay universidades que requieran 40 personas que están empezando una tesis doctoral sobre numismática todos los años. Es que no hay tantas tesis doctorales, no sé cuántas hay, cuántas se leen en España al año, pero vamos, dudo que lleguen a 4 al año en toda España. Tampoco hay una industria de comerciantes que requieran a 40 trabajadores cualificados al año. Es que no lo hay, simplemente no existe. No sé cuántos autónomos nuevos se inscriben al año como compraventa de monedas. Tampoco sé cuántos profesionales requieren las casas de subastas al año. Pero vamos, dudo que empiecen más de 3, 4, 5 al año. Entonces, es que no tiene sentido. Simplemente no es viable económicamente. De hecho, si un máster lo organiza una universidad privada, pues fácilmente va a cobrar 4 o 5.000 euros al año. ¿Vosotros creéis que va a haber un mínimo de 20 personas que estén pagando todos los años 4 o 5.000 euros? Y alguno va a decir, hombre, pero quiero un máster público, joder, no quiero que un máster en una universidad privada, quiero un máster público y que cueste 1.200 euros. Ya, claro, pero el coste real del máster a lo mejor son 5.000 euros. Otra cosa es que tú lo tengas que pagar, pero si no lo pagas tú va pagado vía impuestos. O sea, lo paga la sociedad. La sociedad no está aquí para hacernos feliz a la gente. O sea, los impuestos no están para, oye, yo quiero estudiar numismática, a mí monta mi máster de numismática, ¿no? O sea, eso también creo que lo entendemos todos. Entonces, quiero decir,
yo no veo viable ni que exista una carrera, ni tampoco a día de hoy que haya un máster sobre numismática. Y de hecho, no creo que haya ninguna universidad privada, ni pública tampoco, que se esté planteando esto. Bien, alguno puede decir, bueno, ya, pero es que hay otras titulaciones, por ejemplo la de arqueología, pues que sí que está como carrera. ¿Y qué pasa? ¿La arqueología es más importante que la numismática? Hombre, yo no lo sé. Yo no sé, la verdad es que no tengo ni idea cuánto impacto social tiene la arqueología, cuántos profesionales de arqueología son necesarios en la sociedad, pero a mí me da la sensación de que la carrera de arqueología la verdad es que sobra. Y que probablemente si sigue existiendo la carrera de arqueología sea justamente porque el departamento no se puede deshacer de un día para otro. Es que es complicado cerrar una carrera. Entonces ahí queda. Yo no sé cuántos alumnos tendrán estas titulaciones de arqueología, pero mucho me temo que no llegarán a un mínimo que lo haga económicamente viable. Bien. Como veis, en mi opinión, a pesar de que me gustaría que existiesen muchos títulos universitarios relacionados con la numismática, creo que no es viable económica ni socialmente, ni que tampoco tiene sentido que existan estas titulaciones. Eso no significa que no podamos estudiar la numismática, por supuesto que podemos. E incluso hay, quien hace cursos que están medianamente estructurados. O sea, ya te proporcionan un contenido, una estructura. Algunos de ellos se hacen desde las universidades. También hay libros, ¿no?, que te proporcionan una estructura para aprender numismática. Y bueno, pues la sociedad civil en general, ¿no? Yo mismo tengo algunos cursos en el blog numismático para mecenas, donde, bueno, pues por muy poco dinero, por 5 euros al mes, además de apoyar mi trabajo, accedéis a estos cursos. Y luego además hay una ingente cantidad de contenido no estructurado, pero muy interesante igualmente, donde, bueno, pues podéis aprender muchísimo sobre numismática. De nuevo, o sea, fijaros, en el blog numismático llevo como 2000 artículos y 1000 vídeos. O sea, tenéis ahí para aprender, pero un montón. Y desde luego que no es lo único. Tenéis muchísima información, podéis acudir a expertos. Hoy en día los expertos son muy fácilmente accesibles. Y bueno, esa es la forma de aprender numismática, ¿no? Yo creo que también si se junta gente, pues puede decir, venga, vamos a promover que haya algún curso en alguna universidad o en algún tipo de asociación civil. Ese tipo de cosas sí que tienen sentido. Divulgar así la numismática, hacer, no sé, pues desde el barrio hasta la escuela de niños o lo que sea, hacer cursos de numismática pequeñitos, muy baratos o incluso gratuitos. Pero convertir esto en una titulación universitaria, como digo, yo no lo veo que tenga el más mínimo sentido. O, mejor dicho, que no es viable. Bien, pues nada, hasta aquí mi opinión. Como digo, estoy contribuyendo al debate y vuelvo a repetir que a mí me encantaría que hubiese títulos universitarios relacionados con la numismática, pero no veo la forma en que pudiese haberlos. Espero que os haya gustado el podcast y nada, yo desde aquí me despido, un saludo y hasta pronto.